importantes, como el wifi y sistemas de radio, junto a otros inventores importantes. Esta es Heidi Lamar. Hola, soy Rocío. Voy a hablar de Elizabeth Maxwell. Es la primera mujer en Estados Unidos, la primera que ejerció la profesión en el mundo. Fundó con su hermana una escuela de enfermera. Esta es Elizabeth Maxwell. Hola, soy Gala. Voy a hablar de Marita Sala de España, persona importante, consiguiendo antes y fue maestra. Esa es Marita. Hola, me llamo Viera. Voy a hablarle de Ariel Chalet, conocida como Coco Chalet, diseñadora alta costura, una de las personas importantes del siglo XX, el icono femenino, el Coco Chalet. Gloria Fuertes nació en 1917 y murió en 1998 en Madrid, poeta y escritora de literatura infantil. En su poesía defendió a las mujeres, el pacifismo y el medio ambiente. Virginia Woolf, escritora británica, autora de novelas, cuentos y obras teatrales, considerada una de las más destacadas figuras del vanguardismo modernista y del feminismo internacional. Fue una innovadora de la literatura inglesa, que utilizó un lenguaje experimental. Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas y se han dedicado numerosos libros a su vida. Tuvo muchísimo éxito internacional y de crítica. Tuvo bastantes enfermedades mentales y murió a los 59 años. Cleopatra nació hacia el año 69 a.C. El último faraón de Egipto no fue un hombre, sino ella. Educada, culta y políglota, destacó por sus conocimientos en política y en idiomas, aunque actualmente y debido al cine solo se le recuerda por su belleza y seducción. Somos Gonzalo, Alma y Lucas. Y vamos a hablar de las niñas de la escoba. Nació en Rusia. Después para Cristo. Y fue la primera mujer en ir al espacio. Dio 48 vueltas alrededor de la Tierra. A día de hoy es la única mujer que ha viajado sola en el espacio. Somos Jorge, Nora y Martín. Y vamos a hablar de Marie Curie. Nació en Polonia. Fue la primera mujer en ganar 2 premios Nobel. Somos Noel, Irina y Álvaro. Vamos a hablar de Jane Goodall. De pequeña le ganaron un juguete de chimpancé y decidió estudiar mucho sobre ellos. Y cuando tenía 23 años, dio Inter a África. Descubrió que los chimpancés utilizaban y hacían herramientas. Todo lo que aprendió fue a contarlo a la universidad. Era mucho el bienestar animal. María Andresa Casamayor nació en Zaragoza en 1720. Fue maestra de niñas, fue escritora y fue una gran experta en matemáticas y aritmética, áreas que en aquella época eran habituales de hombres y no de mujeres. A los 17 años escribió 2 libros de matemáticas, con los que enseñó a muchísimas niñas de la época. Es la única científica española del siglo XVIII de la cual se conserva su obra, y sus libros son los primeros manuales científicos escritos por una mujer en España. Carolina Benito
Es ingeniera de telecomunicaciones en la Universidad de Zaragoza. Tiene 2 másteres, uno en Administración y Dirección de Empresas y otro en Gestión y Dirección de las TIC. Después de trabajar durante 7 años en el sector privado, se incorporó a LITA, donde actualmente es la responsable del equipo del Servicio de Tecnología de la Información. Soy Gael, soy Indira. Hola, ¿sobre quién vas a hablar? Sobre Rosalind Franklin. ¿Qué se la conoce? Porque fue química y su trabajo fue muy importante, ya que hizo el ADN y le llamaban la heroína olvidada, porque no gana el premio Nobel de la Paz. Qué interesante, gracias. He hablado sobre Rosalind Franklin. Soy Hugo. Soy Rocío. Soy Mario. Hola, ¿sobre quién vas a hablar? Sobre Malala Yousafzai. Soy Caso. En 1997. ¿Por qué se le conoce? Porque ganó el Premio Nobel de la Paz a los 17 años de edad. Porque se preocupó por la educación de todos los niños. ¡Qué rico! ¡Qué interesante! Gracias. He hablado de Malala Yousafzai. Soy Oliver. Yo soy Alba Cerrato. Hola, ¿sobre quién vas a hablar? Sobre Frida Kahlo. ¿Cuándo nació? En 1907. ¿Cuándo murió? En 1954. ¿Por qué se le conoce? Porque es artista, hace autorretratos, los autorretratos los pinta. Y la más importante son las 2 Fridas. Gracias, qué interesante. ¿Dale la cuenta? Soy Sofía. Soy Unai. ¿Sobre quién vas a hablar? Sobre Amelia Earhart. ¿En qué año nació? Nació en Estados Unidos en 1897. ¿Por qué se le conoce? Porque fue una pionera de aviación, pues fue la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico. Desapareció en 1937 en el Océano Pacífico. Muchas gracias, qué guay. Hola, soy Alba García. Hola, soy Dilas Rodrigo González. ¿Con quién vas a hablar? Voy a hablar sobre María Montessori. ¿Cuándo nació? Nació en Italia en 1870. ¿Cuándo murió? Murió en 1950. Dylan. ¿Por qué se te conoce? Se le conoce porque fue médica, pedagoga, psiquiatra, activista, feminista y muchas cosas más. También fue conocida por su método educativo que se usa en muchas escuelas. Dylan, no. Para. No. Muchas gracias, Eduardo Ortega. Hola, soy Darío. Hola, soy Valeria y vamos a hablar de Carolina Coronado. Fue una aclamada escritora nacida en Alentejo en 1820.
Su padre fue perseguido por su ideología liberal y ella se refugió en la poesía desde pequeña. Escribió su primer poema a los 10 años. Se convertiría en una figura del romanticismo en 1844. Anunciaron su muerte, pero no era cierto. Siguió escribiendo y moriría en Portugal en 1911. A los 90 años de edad pasó toda su vida luchando por los derechos de la mujer y el compromiso social. Hola, soy Bogar. Hola, soy Ariana y vamos a hablar de Julia Mayoral Márquez. La primera mujer alcaldesa de Extremadura. Nació en 1902 en Santa María, Badajoz. Llegó a ser maestra. En 1933 llega al Ángel, también en Badajoz, donde se convirtió en la alcaldesa. Su nombramiento fue un hito histórico, pero también un desafío. Tuvo que enfrentarse a muchos que no aceptaban su liderazgo por ser mujer. Ella no se rindió y luchó por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Alange, especialmente de los jornaleros. Fue una alcaldesa valiente, honesta y comprometida con la democracia y abrió el camino a otras muchas que vinieron después. Hola, soy Azara. Hola, soy César. Y vamos a hablar de Mencía Calderón. Nacida en 1514 en Medellín, Badajoz, se casó con Juan de Sanabria, a quien el emperador Carlos V nombró adelantado del Río de Plata. Su esposo murió antes de partir, pero Mencía decidió continuar la expedición y así se convirtió en la primera mujer adelantada de la historia, con el poder de gobernar y fundar ciudades en las tierras que exploraba. En 1541 partió con una flota de 4 navíos y más de 400 personas, entre ellas mujeres solteras que iban a casarse con los conquistadores. En el viaje sufrieron tormentas, naufragios y enfermedades. Finalmente, en 1549, funda Nueva Asunción. Hola, me llamo Nayara. Hola, me llamo Leandro y vamos a hablar de Inés de Suárez. Nacida en Plasencia, Cáceres, en 1507. Se casó en España con Juan de Málaga, pero él partió al Nuevo Mundo. Como este no regresaba, decidió ir a buscarlo, pero ya había muerto. Conoció en Perú a Pedro de Valdivia y se enamoraron. Lo acompañó en su expedición como un soldado más. Tuvo un papel importante en la batalla por la conquista de Santiago de Nueva Extremadura. En 1541, venciendo a los indígenas, se aventuró en lo desconocido por amor y dejó huella en la historia de Chile. Murió en 1580. Os voy a hablar de María Cerrato. Fue la primera mujer en España y la tercera en Europa en obtener el título de veterinaria. Nació en 1897 en Arroyo de San Serván, Badajoz. Hija y nieta de veterinarios, acaban siendo una de las mejores en su promoción. También estudió solfeo, magisterio y farmacia, aunque en su momento no se dio cuenta de que estaba siendo una pionera. Dejó huella
en la veterinaria en España y a día de hoy sigue inspirando a muchas mujeres por su valentía. Hola, soy Álvaro. Hola, soy Matilde y vamos a hablar sobre Catalina de Bustamante. Ella nace en Llerena, en la provincia de Badajoz, y ya en el siglo XVI se convierte en la primera maestra de América. Viaja junto con su familia a Santo Domingo y allí trabajará como maestra enseñando a hijas de nobles. Más tarde se traslada a México y comenzará también a impartir docencia, algo poco común ya que era un oficio de hombres. También va a dirigir un centro educativo donde va a enseñar a niñas indígenas tradiciones y costumbres españolas, además de religión. En una ocasión notó la enorme injusticia que sufrieron dos alumnas indígenas y escribió a Carlos I una carta. Isabel de Portugal se enteró del caso y mandó a mujeres para enseñar a niñas en Nueva España, cubriendo todos los gastos. Catalina de Bustamante fue una referente en pedir la igualdad entre mujeres y hombres. Esta es Catalina de Bustamante. Hola, os vamos a hablar de Rachel Carson, que fue una bióloga marina y conservacionista estadounidense que a través de la publicación Primavera Silenciosa en 1962 y otros escritos contribuyó a crear una conciencia social, una conciencia ambiental. Mirad, en Estados Unidos se considera uno de los libros más notorios del siglo XX. Contribuyó a un movimiento ambiental, una movilización ecologista por la que a través del Departamento de Agricultura dejaron los pesticidas de utilizar el DDT, que era muy contaminante, ¿vale? Entonces esto fue un gran avance. También se prohibió y eso creó precedente. Contribuyó también para sentar las bases a crear la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Fue un paso muy importante para todo el tema de la conciencia medioambiental. Dile de qué mujer emblemática nos vas a hablar. Pues de Esther Bravo, inventora y directora del Instituto Tecnológico de Aragón. ¿Puedes contarnos por qué fue tan importante? ¿Cuáles son sus logros? Estudió ingeniería industrial, donde descubrió la electrónica y la robótica, pero también la posibilidad de combinar la tecnología y el arte para crear sus propios inventos. Entre estos inventos están Academia de Inventores, un espacio donde los niños aprenden sobre tecnología y ciencia. Una familia de robots para enseñar a programar a niñas y niños desde los 3 años. Erika, ¿de qué mujer emblemática nos va a hablar? Elena García Armada, ingeniera industrial española que lidera el grupo del CSIC. ¿Puede contarnos por qué fue tan importante? ¿Cuáles son sus logros? Sus logros es que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niñas y niños con atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa que afecta a cerca de 2.000 menores en España. Fundadora de Marti Bionic, empresa cuyo objetivo es la investigación y creación de exoesqueletos pediátricos. Es considerada uno de los 10 científicos más brillantes de nuestro país. Paula, ¿de qué mujer emblemática nos vas a hablar? De una física estadounidense y astronauta de la NASA, que se llama Sally Ride. ¿Puedes contarnos por qué fue importante? ¿Cuáles son sus logros? En 1983 se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos en alcanzar el espacio exterior en 1987. Sally Ride dejó la NASA para dedicarse al Centro Internacional para la Seguridad y Control de Armamentos en la Universidad de Stanford en 1989. Se convirtió en profesora de física en la Universidad de California, San Diego, y directora del Instituto Espacial de California.
Coma. María Casamayor de la Coma, mujer, matemática, aragonesa, escritora y maestra de niñas que destacó en el manejo de los números y en la aritmética. Fue la primera mujer escritora de un texto científico en España con solo 17 años. Escribió 2 libros de matemática, con una intención muy clara de enseñar a ilustrar a la gente, a las niñas. Ada Lovelace, matemática y escritora británica, cuya fama le viene principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general, denominada máquina analítica. Entre sus notas estaba lo que hoy se reconoce como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de ordenadores. Cándida Cadenas Campos fue la primera profesora de educación física en el país. Nació el 23 de julio de 1895 y murió en 1987 con 92 años. ¿Y de dónde era? Pues muy fácil, era natural de un pequeño pueblo a León, aunque residió gran parte de su vida en Zamora. Cándida Cadenas Campos fue la primera maestra de primaria en los años 1920 que desafió las normas al estudiar educación física en Estados Unidos y luego fue la primera en abrir un gimnasio en España para mujeres. A pesar de la oposición, se convirtió en la primera profesora de educación física en el país, siendo la pionera en el campo. Su legado innovador y tras egresor abrió caminos para las mujeres en la educación física en España. ¿Y sabéis qué? Cándida solía viajar a Estados Unidos para formarse en la especialidad de educación física. ¡Qué guay!, ¿verdad? Y a su regreso a nuestro país, España, abrió un gimnasio en Zamora. ¡Hala! ¡Qué chulo! En el que poder compartir su valioso conocimiento con los demás, que en aquel momento era pionero.